El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, no nos detenemos aquí en A Primera Hora, 7:50. Retomemos, luego de dejar el tema político-jurídico, retomemos el tema de la emergencia. Me contacto ahora mismo con el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va, vicealcalde? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, un gusto. Un saludo a todos los quiteños y quiteñas y todos los habitantes del distrito que escuchan este prestigioso medio de comunicación social. Gracias por su gentileza. A ver, anoche el alcalde metropolitano Jorge Yunda le dijo al colega periodista Milton Pérez en Teleamazonas que ya está lista la resolución, que él ha emitido una resolución para el uso obligatorio de las mascarillas en el Distrito Metropolitano de Quito. El alcalde señaló que no se va a aplicar el trámite legislativo normal para la aprobación de una ordenanza, que implica pues que se reúna una comisión, que prepare un proyecto, que ese proyecto sea sometido a primer debate, luego a un segundo debate en el Consejo Metropolitano para que sea aprobado. Ese es el trámite legislativo para el caso de una ordenanza, pero el alcalde decía, en esta situación excepcional y con base en la emergencia, he emitido, ha dicho el alcalde, una resolución para ese uso y que esa resolución será sometida hoy a consideración del Consejo Metropolitano. ¿Qué nos puede comentar sobre esta resolución para el uso de las mascarillas? Bueno, me parece correcto. Primero recordemos que el COE nacional había decidido como una de las medidas la implementación obligatoria en todo el territorio nacional del uso de las mascarillas y había dispuesto que los GATS municipales expidan la normativa respectiva a efecto de dar cumplimiento a esta disposición. El señor alcalde inmediatamente, siendo consecuente y coherente con una posición que lo tuvo desde el inicio de esta situación de emergencia sanitaria, resolución que lo puede hacer perfectamente en uso de las facultades que el COTAD le impone, y por tanto creo que va a ser, no sé si es el primer cantón, pero en todo caso estamos dando cumplimiento a aquella disposición del Código Nacional, una medida fundamental para evitar el contagio, para evitar que la curva de contagio crezca exponencialmente. Creo que es una medida que va a salvar muchas vidas, no solamente de quien lo porta, sino de su familia y de los ciudadanos en general. Recordemos que esta además es una medida que ha sido decretada por la Organización Mundial de Salud, órgano máximo de salud, y por tanto creo que la normativa que se expida al respecto es muy importante. Así lo ha hecho el señor alcalde del Distrito Metropolitano y creo que ya desde el día de ayer rige esta resolución y por tanto todos en Quito estamos obligados al uso de la mascarilla. Hay algo que me llamó la atención con la emisión de la resolución del COE. El COE dispuso que las 221 municipalidades del país aprueben ordenanzas asociadas al uso obligatorio de las mascarillas, pero al mismo tiempo señala que no se podrán utilizar mascarillas N95. ¿Eso forma parte de la resolución emitida por el alcalde Yunda? Efectivamente. Bueno, la decisión del COE es que lo haga a través de ordenanza o resolución. Recordemos que cuando estamos en esta emergencia sanitaria, tal como lo decretó por un lado la Presidencia de la República y por otro el alcalde del Distrito Metropolitano mediante resolución respectiva, el COTAD le faculta al alcalde a tomar medidas urgentes que luego los debe comunicar al Consejo Metropolitano. En cuanto a la decisión del COE de la utilización de todo tipo de mascarillas, excepto las de N95, se explica por qué estas son las que requieren médicos y la personal de primera línea, enfermeras y aquella gente que utiliza en los hospitales. Por nuestra parte, el alcalde ha dispuesto fundamentalmente que estas mascarillas cumplan dos características, dos estándares internacionales, que sea antibacteriana y antifluidos.
pero además con un propósito de que pueda ser beneficiada la empresa nacional, ha señalado que estas mascarillas deben ser hechas en el Ecuador. Lo que se trata fundamentalmente es de proteger la vida. Aquí ojalá pudiéramos tener mascarillas o gente que esté cubierta su boca, su nariz, a efecto de que pueda impedir, por un lado, contagiar y por otro, asimismo, recibir de terceras personas que están contagiadas aquellas partículas que pueden significar el que sea ese contagio y tengamos que elevar la curva de contagio y también las muertes que lamentablemente trae este contagio. A ver, a mí me va a quedar claro y me queda claro que a partir de la resolución que ha sido emitida por el alcalde, digamos, el ciudadano ya no puede comprar mascarillas N95, pero también hay casos en los cuales seguramente hay ciudadanos que ya tienen mascarillas N95, no van a tener ningún problema, o sea, si las tienen, deben usarlas, ¿no? Absolutamente. Creo que en ese sentido también he escuchado declaraciones de la ministra de Gobierno. No es que si usted está circulando con una mascarilla de N95 le van a quitar. Lo que se está solicitando para evitar justamente que haya desabastecimiento es que no se compre este tipo de mascarillas. Vuelvo a repetir, porque estas mascarillas son las que requieren los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales, justamente para ello está destinado. Nosotros podemos utilizar incluso mascarillas de telas, lo importante es que se los use adecuadamente, que no se los esté manipulando, que en el momento en que sea necesario lavarlo hay que hacerlo con todos los parámetros que establece la Organización Mundial de Salud, y por tanto lo que queremos es que todo quien habita en el distrito metropolitano use obligatoriamente las mascarillas como una medida fundamental de prevención para evitar el contagio. Es una medida que va a salvar vidas, una medida que el alcalde no lo ha tomado ahora, sino lo ha tomado desde el momento mismo en que inició el problema sanitario en el caso de Quito. Por eso es una recomendación. Y más allá de eso, Fabricio, yo sí quisiera hacer un llamado a la ciudadanía. Este tema no es simplemente de las autoridades, es un problema de ciudadanos, no es un problema jurídico, no es un problema normativo, ni de resolución, ni de ordenanza, es un tema de responsabilidad individual. Si nosotros no cumplimos con esta medida elemental, si nosotros no cumplimos con esa responsabilidad de quedarse en casa, lo que estamos provocando es poner en peligro la vida de uno personalmente, de la familia, de los ciudadanos con quienes va a estar uno reunido. De acuerdo. Doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, ayer también el alcalde metropolitano Jorge Yunda reveló que el COE cantonal le va a sugerir al COE nacional que el aislamiento en el caso de Quito se prolongue al menos hasta el 30 de abril. O sea, no hay que pensar, porque entendemos que a partir del lunes 13 se va a aplicar estos semáforos que había anunciado el gobierno nacional a través del COE, pero decía el alcalde, no hay que pensar que el lunes 13 ya vamos a retomar la vida normal. El alcalde Yunda sugiere que prorroguemos el aislamiento hasta el 30 de abril. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué nos puede explicar sobre aquello? Completamente de acuerdo. El día de ayer, algún medio de comunicación en la mañana me había indicado cuál sería mi opinión, y mi opinión coincide con la del señor alcalde. Esto debería extenderse hasta el 30 de abril. Lamentablemente, cuando se dispuso tanto por el gobierno nacional cuanto por el gobierno local una medida que exigía este aislamiento social como una de las medidas que la Organización Mundial de Salud determina para evitar el contagio, creíamos que iba a haber mucha responsabilidad de todos los quiteños. Una buena parte ha cumplido, una muy buena parte, con lo cual va nuestro agradecimiento. Pero hemos visto en los medios de comunicación social que hay una pequeña porción que lamentablemente no cumple con esta disposición, y naturalmente genera que los números no sean todavía los apropiados para entrar a una salida del aislamiento. Recordemos que
el aislamiento comunitario se constituye en una de las 3 medidas que la Organización Mundial de Salud ha dispuesto para salir de esta situación emergente. Una segunda ha sido que hay necesidad por parte del gobierno nacional, de las municipalidades, en hacer la mayor cantidad de pruebas. En ese sentido, el municipio está adquiriendo 200,000 kits para hacer las pruebas respectivas, que resultan todavía insuficientes. Países como de Corea del Sur, como Alemania, hacen pruebas más allá de los 15,000 pruebas diarias, que son fundamentales. Y hay un tercero elemento que también hay que considerarlo: el aislamiento de los contagiados, en cuyo caso se tiene que hacer un control estricto para hacer un seguimiento de estas personas. En ese sentido, el municipio también se está preparando para este tema del aislamiento. Es decir, son 3 medidas fundamentales a las cuales se añade esta fundamental del uso obligatorio de la mascarilla. Correcto. Lo último, a propósito de una inquietud que recibo, porque hay mucha preocupación de los padres de familia y estudiantes, en este caso de la educación municipal regentada por el Cabildo Metropolitano. Ayer la ministra de Educación, Montserrat Kramer, anunció que el periodo escolar en la Sierra y Amazonía va a finalizar de modo virtual conforme se había establecido en el calendario. Va a finalizar en junio, es decir, no va a haber retorno presencial. En el caso de los establecimientos municipales, ¿usted tiene conocimiento de cómo van a operar, señor vicealcalde? Sí, exactamente, y lo ha dicho el señor alcalde, en el sentido de que ya no habrá la posibilidad de volver a recibir las clases de manera presencial. El año lectivo tendrá que concluir a través de las plataformas virtuales. Creo que esa es una de las medidas sustanciales para proteger la vida de todos los estudiantes de las escuelas y los colegios. Creo que esta emergencia sanitaria ha cambiado la vida de todos nosotros, inclusive cuando hagamos la salida hay que considerar que no todos vamos a salir, que se van a hacer restricciones, que es necesario proteger a adultos mayores, que es necesario proteger a los niños, a los jóvenes, y por tanto la salida será progresiva. Y cada vez, recordemos, así nos ha señalado las legislaciones de los países extranjeros, que cuando los números vuelvan a crecer será necesario volver a restricciones e inclusive frente a una posibilidad de una segunda o tercera oleada, nuevamente al confinamiento obligatorio. Hay en este momento, no sé si es prematuro preguntarle esto, pero tal vez están ya preparando la forma de inscripción en los establecimientos educativos municipales para el nuevo ciclo escolar. No sé si es muy prematuro hacerle esta pregunta ahora mismo. No creo que es prematuro, porque toda esta emergencia nos obliga a ir planificando absolutamente todo. Esta es una de las situaciones que ya la Secretaría de Educación lo está tomando en cuenta. Usted también, por ejemplo, tomará en cuenta que cuando iniciemos las labores también tenemos que planificar el tema del transporte público, y en ese sentido ya estamos tratando la reorganización de rutas y frecuencias. En fin, esta emergencia nos obliga a tomar medidas, a pensar hacia el futuro para conseguir que no se extienda y naturalmente que tampoco se paralice las actividades y servicios que el municipio está obligado a otorgar en beneficio de los habitantes del distrito metropolitano. Correcto. Gracias, doctor, por el tiempo y por la gentileza. Buenos días. A ustedes, muy buenos días y gracias por la entrevista. Gracias a Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Queda claro entonces, el alcalde metropolitano ha emitido una resolución, seguramente el día de hoy tendremos mayores detalles sobre aquello. No será una ordenanza, no se va a cumplir con el trámite legislativo para tramitar una ordenanza, pero hay una resolución que nos obliga a que quienes eventualmente salgamos, y ojo, eventualmente, que se entienda, eventualmente salgamos de nuestras casas a nuestras actividades, ir al supermercado, a la farmacia, etcétera, lo hagamos con una mascarilla. Esa es una disposición generada por el COE, además en este momento ha sido recogida por el alcalde a través de una resolución. Al mismo tiempo, se va a plantear por parte del COE cantonal que la suspensión de la jornada laboral presencial y el aislamiento domiciliario, o sea, la cuarentena en el caso de Quito, se mantengan hasta al menos el 30 de abril.
para la reflexión y el debate público. 8:05 en la primera hora.